Dicen que los crímenes más terribles no siempre tienen un culpable claro y que algunas tragedias ocurren sin gritos, sin sangre y sin que nadie note cuándo comienzan. Pero en 1983, en las calles de Ciudad Juárez, un monstruo invisible comenzó a crecer. Uno que no usaba cuchillos ni pistolas, uno que no tenía rostro. Tenía un nombre técnico, Cobalto 60, pero su modo de matar no parecía a nada que la ciudad hubiera visto antes. Nuestro caso inicia en un hospital privado. Un edificio sin presupuesto suficiente, sin controles estrictos y con una bodega llena de equipos viejos que nadie había usado en años. En esa bodega había una enorme máquina de radioterapia, cilindros metálicos, tornillos oxidados, una etiqueta en inglés que nadie sabía leer del todo. Para los médicos ya no sirve. Para los técnicos era solo un estorbo. Para la administración, un aparato abandonado más. Pero dentro de esa máquina había algo que nunca debía haber sido ignorado. Una cápsula metálica que contiene centenares de pequeñas esferas brillantes. Eran del tamaño de un arroz grueso, pero con el poder suficiente para quemar tejido humano sin tocarlo. Era radiación pura, un material diseñado para destruir tumores, capaz de destruir personas. La máquina estaba ahí, sin candado, sin vigilancia, sin avisos, solo olvidada. Y el olvido, en este caso, fue el primer crimen. A finales de 1983, 2 trabajadores de un depósito de chatarra compraron la máquina por unos cuantos cientos de pesos. Nadie les preguntó para qué. Nadie verificó nada. Para ellos era metal pesado. Pagarían por el peso y después lo venderían por kilos. Con una sierra eléctrica comenzó a abrirla. El sonido del metal cortándose se mezcló con risas, con comentarios casuales. Nunca imaginaron que estaban a segundos de liberar algo mortal. Cuando la sierra llegó al compartimento central, la cápsula que contenía las esferas se abrió como una flor de acero rota. Y entonces ocurrió. Decenas, quizás cientos de pequeños pellets brillaron al caer al suelo. Rodaron entre la basura, se metieron entre los zapatos. Algunos se incrustaron en llantas, otros quedaron atrapados entre montones de metal. Parecían balines. Nadie les dio importancia. Lo que nadie sabía es que cada uno de esos balines emitía radiación suficiente para matar a una persona con exposición prolongada. Ese fue el momento exacto en que el asesino invisible fue liberado. La chatarra contaminada fue enviada a varias fundidoras. Y ahí, lo que debió haber sido un daño contenido, se volvió una catástrofe nacional. Los pellets de cobalto 60 se mezclaron con toneladas de acero reciclado. El calor de la fundición no destruyó el material radiactivo. Al contrario, lo dispersó aún más. De esa mezcla se crearon millas de varillas, vigas y piezas metálicas. Varilla para construir casas, rejas para escuelas, patas de muebles, puertas metálicas, vigas para bodegas, cada una irradiando niveles peligrosos de radiación. El asesino invisible ya no era una cápsula rota, ahora era una ciudad entera contaminada, expandiéndose a cada venta, a cada obra, a cada casa. En los depósitos, algunos trabajadores empezaron a sentirse mal. Cansancio, vómitos, dolor en la piel. Los médicos no encontraron explicación. Y ellos tampoco mencionaban que habían manipulado metal viejo por semanas. ¿Cómo iban a saberlo? Algunos incluso llevaron bolitas de cobalto a sus casas. Las usaron como balines, como curiosidad, como souvenirs. Nadie entendía lo que estaban esparciendo. La verdad salió a la luz lejos de México. El 16 de enero de 1984, un puesto de revisión en Nuevo México detectó niveles altísimos de radiación en una varilla transportada desde Ciudad Juárez. Los oficiales quedaron en shock. Era tan fuerte que pensaron que la mercancía había pasado por una zona nuclear activa. El detector estaba al rojo vivo. Ese momento dio inicio a una investigación binacional urgente. Estados Unidos rastreó el origen del metal contaminado. México fue alertado de inmediato. Por primera vez, alguien se dio cuenta.
algo muy grave estaba pasando en Ciudad Juárez. Las autoridades mexicanas siguieron la pista del metal radioactivo, de la varilla a la fundidora, de la fundidora al depósito de chatarra y de ahí al hospital. Cuando los inspectores entraron al depósito, lo describieron después como una escena de crimen radiactivo. El contador Geiger no dejaba de sonar. El suelo estaba cubierto de balines brillantes. La radiación era tan alta que algunos inspectores retrocedieron de inmediato. Encontraron rastros de cobalto en camiones, herramientas, ropa, incluso en casas de los trabajadores. Un caos invisible. Con la magnitud del desastre revelado, el gobierno inició una operación de emergencia. Casas completas fueron revisadas. Algunas veces tuvieron que ser desmanteladas. Se confiscaron toneladas de varilla radioactiva. Se identifican vehículos contaminados. Se configuraron los perímetros de seguridad. Pero el problema era enorme. Las varillas ya se habían usado. Muchas construcciones estaban completas. Algunas obras jamás pudieron localizarse. Ciertas toneladas de metal radioactivo nunca se recuperaron y el daño ya estaba hecho. Se estima que más de 4.000 personas estuvieron expuestas. Algunos trabajadores recibieron dosis peligrosamente altas. Otros, exposiciones crónicas que afectarían su salud años después. Hubo casos de cáncer detectados posteriormente, pero nunca se logró demostrar legalmente su conexión directa con el cobalto 60. No hubo culpables. No hubo juicios ejemplares, no hubo condenas. Las vidas afectadas quedaron registradas solo como posibles casos, exposiciones probables, síntomas compatibles, un crimen sin responsables y con víctimas que jamás tendrán nombre oficial. El accidente expuso un problema grave en México: falta de control de equipos médicos radiactivos, ausencia de inventarios actualizados, supervisión casi nula en fundidoras, ceros detectores en depósitos de chatarra, registros incompletos en hospitales privados. Era un sistema lleno de huecos, en el que un simple aparato olvidado podía convertirse en un arma. Las autoridades refuerzan las leyes, actualizan los protocolos, colocan detectores en fronteras y fundidoras. Pero aún hoy, décadas después, el caso sigue como recordatorio de un error imperdonable. El peor desastre radiactivo de México ocurrió porque alguien no puso un candado. El cobalto 60 tiene una vida media de varios años. La mayor parte ya no es peligrosa hoy, pero algunas piezas contaminadas, dicen, nunca se encontraron. Puede que estén en una casa vieja, en la pata de una mesa, en la estructura de un edificio abandonado, tal vez oxidándose lentamente bajo tierra. El asesino invisible ya no puede hacer daño, pero todavía está ahí, mezclado con el metal de la ciudad. Y su historia nos recuerda algo inquietante. A veces, los crímenes más grandes no se cometen con intención. A veces, surgen del descuido, de la indiferencia o del olvido. Y esos son los más peligrosos de todos. Si esta historia te impactó tanto como a mí, no olvides dejar tu like y suscribirte. Cada semana exploramos casos reales que marcaron al mundo y que merecen ser contados. Gracias por acompañarme hasta el final. Cuídense, manténganse informados y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción. Nos vemos en el próximo video.